vamos a hacer una verificación de cómo es el desensamble de este módulo de los NB11 o NB9. Recordando, este equipo completo es NB11. ¿Por qué? Porque tenemos este módulo anexo que le llamamos no float. El no float, recordando, es donde guardamos los billetes, máximo 30 billetes. Y este solo es NB9. Entonces, cuando hablamos del NB9 o NB11, básicamente nos estamos refiriendo al mismo equipo con respecto a ciertos elementos, entre ellos este módulo. Aquí vemos dos módulos. Uno que vamos a llamarlo un módulo de transporte, ¿sí? Donde básicamente están incluidos los motores que se dedican ya sea al envío del billete al float o el envío del billete al no float. También tenemos la tarjeta principal, que va a ser esta, ¿sí? Entonces, el módulo de motores tiene una tarjeta electrónica y el módulo en general, el equipo, tiene una tarjeta principal que estará puesta en este punto. En este video vamos a ver cómo se desensambla este módulo y vamos a mencionar algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de desensamblar este módulo o hacer una limpieza interna de este. Entonces, primero vamos a desensamblar, no sé si en este tengo aquí varios, podemos ver o observar en este pedazo cómo un equipo puede llegar. Si se dan cuenta cómo están los rodillos sucios, ¿sí? Estos rodillos hay que limpiarlos, ¿sí? Hay que tratar, en este sentido, así como está en estas condiciones, hay que cambiar la carcasa, ¿sí? Por lo menos aquí podemos ver una carcasa nueva. Este equipo viene, creo que puesto de esta forma, como se darán cuenta, cambia bastante, ¿sí? ¿Qué pasa con esta carcasa? Aquí está puesto de esta forma. Acá están los sensores. Aquí están los sensores. Si esta parte está muy sucia, los sensores, cuando se inserta el billete, no van a poder detectarlo, ¿sí? Entonces, esta es una de las características por las cuales cuando un equipo viene en este estado, hay que sí o sí cambiarle la carcasa. Si nos ubicamos bien, esa carcasa es la que está puesta en este punto, ¿sí? Solo que aquí está desensamblada, ¿sí? Este es otro equipo nuevo. Esa es una cosa. Lo otro es con respecto, ¿dónde está? Este. Vamos a comparar estos dos. Acá están los sensores y mira cómo está en condiciones esta carcasa, ¿sí? Esto suele suceder en los equipos, en este tipo de equipos. Estos equipos tienden a ensuciar o a averiarse las carcasas transparentes, a amarillentarse, básicamente como estos equipos están puestos muchas veces en casinos o en máquinas vending, les dejan regar líquidos y eso hace que los líquidos pues básicamente manchen toda la carcasa, incluso el líquido se introduce en sus orificios, ya que es un equipo realmente abierto. O sea, por más hermético que parezca, el líquido podría entrar por cualquiera de estas ranuras y básicamente manchar y dañar la tarjeta. El solo hecho de dañar la carcasa transparente, el solo hecho de mancharla, ya implica un cambio de estas carcasas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer primero un desensamble. Vamos a enseñar cómo es el proceso de desensamble de estos equipos. Entonces, primero que todo, vamos a quitar las correas. Vamos a quitar las correas de este lado. Vamos a empujar aquí estas ruedas. Yo al empujar estas ruedas puedo sacar fácilmente cada una de las correas. Listo, las correas. El paso siguiente va a ser quitar
la paleta. Esta paleta es la que básicamente hace que cuando el billete se inserta y da la vuelta, baja la paleta y lo apila en el cash box. Entonces esta paleta, sencillamente aquí hay como unas guías, y yo lo que hago es hacer como una especie de palanca para soltar la paleta. Listo, y aquí la suelto. En este punto lo que vamos a hacer ahora, aquí hay 3 tornillos, 1, 2 y aquí hay uno en la parte interna, casi que debajo de esta tijera, que llamamos tijera a esta sección. Esta sección es la que baja para también apilar el billete. Y aquí hay una pestaña. Entonces yo con un destornillador de pala voy a hacer presión hacia este lado para tratar de sacar este pedazo de esa pestaña. ¿Sí? Esta pestaña que me refería estaba inmersa aquí en un orificio. Ya con eso yo puedo acá sacar este tornillo de este punto, pero no lo vamos a sacar completamente para que básicamente se mantenga ahí, porque después tenemos que usarlo tenemos que ponerlo nuevamente. Vamos a quitar estos 2 tornillos de acá. Aquí están esos 2 tornillos. Y ahora vamos a tratar, como nos damos cuenta aquí hay unas pestañas, ¿sí? Aquí hay unas pestañas y como unos ganchos. La idea es tratar con este destornillador de meterlo en este orificio y tratar de levantar. Como se darán cuenta, aquí hay como un hueco. Entonces con ese destornillador de pala pequeño levanto esta carcasa gris, separándola de la carcasa transparente. Esto me genera un orificio y yo puedo meter un destornillador de pala más grande y empiezo a empujar de tal forma. Como se darán cuenta, aquí ya hay una separación, ¿sí? Y empieza a soltar se empiezan a soltar estas pestañas de ¿cómo decirlo? De este gancho, ¿sí? Entonces aquí ya puedo como liberar, y ahora falta de este lado. Entonces de este lado pasa lo mismo. Entonces ya yo me apoyo mucho de estos dos. Aquí hay unas aberturas, y a partir de estas aberturas utilizo este destornillador pequeño. Ya después utilizo el grande para, ahí sí, separar. Como se darán cuenta, empieza a separar el gancho de la pestaña. Ya con eso, entonces de forma cuidadosa levanto. Todavía no puedo, todavía falta uno. Listo. Levanto la carcasa gris, la carcasa gris, dejando como base la carcasa plástica, ¿sí? En este punto, aquí se cayó este tornillo era el que estaba introducido acá, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya aquí, ¿qué tengo? Tengo acceso a la tarjeta de los motores, ¿sí? Donde aquí eso está compuesto de 2 motores. El motor de acá es el que trabaja para la apilación del billete del cash box. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo pongo esto acá, este mecanismo, acá hay ustedes ven unos engranajes, se acoplan con estos engranajes. Por ende, este motor es el que maneja el cash box. Cuando tenemos problemas con respecto al cash box, con respecto a que los billetes no son apilados correctamente, o se está atascando, o el equipo no tiene la fuerza suficiente, entonces yo ingreso un billete y el billete no baja completamente y se atasca, no es enviado al cash box. Entonces, ¿qué nos toca mirar? 1, motor. 2, tarjeta. 3, toda la parte mecánica, que sería la tijera, ¿sí? O sea, esos son los 3 aspectos principales. A ver, también hay que tener en cuenta otra cosa. Aquí en esta parte vemos que hay como una lente. La voy a sacar. A ver, se me quedó esta. Si se dan cuenta, aquí hay unos sensores.
Hay un sensor óptico, un emisor y un receptor. El receptor generalmente es el de color negro. ¿Qué pasa? Que esta lente, pues envía una luz por un lado y la dirección el otro. Pero lo importante de esta lente es que lo que hace es permitir detectar cuando el billete que se va a enviar al no-float, ¿sí? O sea, al reciclador, el billete no se ha enviado al cash box, sino que se ha enviado al no-float. Pero cuando no se encuentra esta lente, que puede pasar que uno desensambla esto y se lo olvida ensamblarla, o peor aún, la lente está sucia o está dañado el sensor, ya sea porque pues no golpe en la tarjeta o el sensor se ensució, que eso también suele pasar. En ese sentido, no importa si el billete que yo ya he configurado para guardar en el cash box, si esta lente no está en funcionamiento, el billete se va a ir al cash box. En el mejor de los casos, porque también puede generar atasco, porque el billete ingresa y cuando el equipo detecta que, no sé, es un billete de 2000 y como el billete de 2000 es el que se configuró para reciclaje, entonces el equipo no sabe qué hacer con el billete, porque como no está esta lente, trata de enviarlo al no float, pero entonces no detecta la señal que debería enviar esta lente, se arrepiente y lo devuelve y trata nuevamente de guardarlo en el cash box. O sea, ni siquiera se lo devuelve al cliente. Ese tipo de acciones extrañas físicas hace que el billete se atasque, ¿sí? Genere atascos o se envíe el cash box. Entonces, ya en ese punto, aquí tenemos esto. Ya en este punto podemos sacar esto y podemos sacar este y este. Luego de eso, aquí, si se dan cuenta, tenemos esta grasa de color rojo. Esto generalmente se ve en los equipos nuevos. Sí, es una grasa que pues básicamente permite un mejor movimiento de los engranajes. Sin embargo, esta grasa también hace que se acumule el mugre, o sea que cuando se tenga que hacer un mantenimiento, lo mejor es limpiar esta grasa y cambiarla por un lubricante, ¿sí? Hay un lubricante que nosotros usamos llamado Lubriger, ¿sí? En ese aspecto, ese tipo de lubricantes que no son tan pegajosos, por decirlo así, pues no sé, el pro de este tipo de lubricantes como el Lubrigea es que básicamente no necesitaríamos, se evitaría que el mugre se acumulara en ese punto, ¿sí? Diferente a cuando uno destapa este tipo de equipos y uno ve motas, uno ve viruta de mugre, o sea, cúmulos de mugre. La tarjeta electrónica está cogida por dos tornillos. Yo quito estos dos tornillos y entonces puedo sacar la tarjeta. Aquí debo tener muy en cuenta, estos dos motores son similares, la diferencia está en el engranaje. Este es el engranaje negro de mayor diámetro, va en este punto. Este motor es el que se encarga de enviar el billete de trasladar el billete tanto de la parte de la aceptación hacia, jala el billete y luego de eso pues este motor lo que hace es encargarse de enviarlo al no float, ¿sí? Y este motor es el que se encarga del cash box, de enviar el billete al cash box. Entonces aquí yo puedo sacar esta tarjeta, ya tengo aquí esta tarjeta por fuera y tengo entonces este módulo, ¿sí? Aquí yo puedo también levantar esto. Aquí yo tengo estos dos rodillos, esto también se tiende a ensuciar y si se dan cuenta aquí también todavía tengo esa grasa roja, ese lubricante rojo, ¿sí?
En los equipos nuevos, vuelvo e insisto, es normal encontrarse esto, pero ya en un punto dado, cuando hay que hacer un mantenimiento correctivo, cuando el equipo ya entra un mantenimiento como tal, generalmente se trata de limpiar y se le ingresa un lubricante distinto. Vemos acá los engranajes, vamos a insertar nuevamente esto, ¿sí? A este lado podemos ver un par de tarjetas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los errores típicos que yo veo en las tarjetas de motores, algunos ya están etiquetados. Por ejemplo, esta dice no baja el apilador. ¿Qué significa eso? Que no se están guardando los billetes en el cash box. Probablemente el motor estaba bueno, pero el puente H, que es parte de las tarjetas, es un circuito electrónico especial para manejar motores, estaba dañado, que básicamente es este punto. Nosotros no reparamos tarjetas electrónicas, entonces si ya no baja el apilador y se diagnosticó que es la tarjeta, pues la tarjeta ya no tiene utilidad, sino que la guardamos para básicamente capacitaciones. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos otra tarjeta y otra que viene por lo mismo, dice no baja bien el apilador, ¿sí? Normalmente esa es una de las fallas de las tarjetas que va asociada con el motor. En ese punto nos toca cambiar tanto motor como tarjeta, ¿sí? Como les explicaba, este módulo es el módulo de los motores. Entonces aquí lo tengo otra vez ensamblado completo. Entonces este módulo de los motores, entonces está en este punto, se ingresa el billete. Entonces hay un motor que arrastra y que se encarga de jalar estos rodillos, jala el billete, y ya en este punto, cuando pasa acá, se encarga el segundo motor, que es el motor de cash wash. Entonces, cuando tenemos problemas de motores, que básicamente el equipo no, el billete no es arrastrado bien o se anda atascando cada rato, entonces muchas veces a lo que uno intuye inicialmente es que es un problema tanto de la tarjeta o puede ser de los motores, ¿sí? En ese sentido nos toca cambiar motores o nos toca cambiar tarjeta. ¿Qué más podemos ver por acá? Esta es otra tarjeta que tengo por ahí. Entonces vamos a volver a ensamblar esta tarjeta. Lo mismo, entonces los pasos contrarios. Quería hacer una alusión. Mira cómo están los sensores, ¿sí? Esto es importantísimo porque pues lo importante también es verificar el estado de los sensores. Acá hay unas pestañas. Yo puedo entonces en este punto retirar esta protección, este filtro amarillo, que también generalmente se cambia cuando se hace mantenimiento, y vemos acá los sensores, ¿sí? Esos sensores están encargados de básicamente detectar el paso del billete, ¿sí? Entonces, si estos sensores están sucios, si vemos un sensor medianamente quemado, negro, hay que cambiarlo, ¿sí? Eso es una de las cosas a tener en cuenta. Vamos a poner otra vez listo. Y aquí entonces vamos a insertar nuevamente la tarjeta. Hay que tener en cuenta este pedazo, esta parte tiene que ir puesta para yo poder introducir esto, y aquí la tarjeta tiene que ir por debajo de unas muescas que hay en este punto, ¿sí? Entonces la tarjeta se tiene que ir por debajo de estas muescas para que sea introducida de forma normal, baje correctamente, y así yo pueda colocar este lente, ¿sí? Puedo atornillar de una vez. Que no se olvide colocar, esto también tiende a ensuciarse, que son estos rodillos. Todo esto es para básicamente presionar el billete, ayudarlo en el movimiento. Luego de eso voy a poner esta rueda. Aquí estos resortes simplemente es solo empujarlos hacia donde estoy y luego ay, perdón. Aquí se me cayó uno. Sí, sigue. Ahora tenemos esta rueda, como mencionaba hace un momento, entonces la pongo en este punto y con estos resortes los empujo hacia mí y luego los bajo para que bajen así
para que bajen y queden de esta forma, ¿sí? Con cuidado. Ahora cogemos esta otra rueda, vemos este engranaje, debe ir pues en este punto donde está la sección de los engranajes. Aquí bajaría sin problema. Mira, aquí hace fuego, aquí pueden sin problema. Ahora bien, con respecto a los motores, el verde y el café es con respecto, y como mencionábamos, como mencionamos ahorita, tenemos dos motores, el de cash wash y básicamente el motor que se encarga del transporte del billete, ¿sí? Entonces, el del cash wash es verde café y el engranaje generalmente es de menor diámetro que el del otro motor, ¿sí? Entonces aquí podemos ver y comparar. Hay uno que es blanco y otro que es negro, pero independientemente del color, el del cash wash es de menor diámetro con respecto al motor de transporte, que es de mayor diámetro. Entonces aquí vamos a bajar, a ver, listo, ahí ya bajó. Aquí toca organizar los cables en este espacio, porque finalmente cuando yo ponga la tapa, la idea es que esos cables no se estrellen con este borde. Aquí vemos como ya cuadro este engranaje, puedo mover esto y ahora faltaría este. Entonces este lo cuadro así, aquí ya cayó. Luego pues cuadro los cables vienen a la medida. Entonces mira cómo quedan los cables por este lado, ¿sí? Que no queden tocando el borde. Y ahora entonces vemos como este engranaje también cayó sin problema. Y si yo muevo aquí el encoder, que es esto que estoy moviendo acá, los engranajes empiezan a mover, ¿sí? Suavemente. Ya en este punto revisamos que no se haya movido los rodillos blancos que yo había mencionado antes, porque a veces cuando uno tiende a colocar las partes de arriba, se tienden a mover estos rodillos. Lo mismo el lente, que el lente esté limpio, eso es muy importante. Ahora sí, vamos a poner esta carcasa. Entonces, si nos damos cuenta, con respecto a este que ya está armado, entonces la carcasa viene de esta forma. De todas formas, ¿cuál es la guía de esto? Esta pestaña tiene que ir ensamblada con esta parte. Entonces ya en ese punto yo vuelvo y ubico todo. Bueno, antes de eso es importante también tener en cuenta un resorte que hay acá, ¿sí? Este resorte con esta pieza. Esto es importante a la hora de que el billete baje correctamente al cash wash, ¿sí? Entonces que haya este juego, este rebote. Ahora bien, entonces ahora sí voy a insertar esto. Como se darán cuenta, pues cada gancho se ensambla con su pestaña y es a presión. Entonces presiono acá, presiono aquí, presiono acá, y luego acá, presiono aquí y acá. Ya en este punto ya quedó ensamblado y listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar este tornillo primero en este orificio de abajo, como he mencionado antes, y espérame aquí porque vamos entonces vamos a tratar de poner este tornillo. Aquí lo ubicamos, trato de levantar esta pestaña y aquí ya lo puedo colocar, ¿sí? En este punto lo importante es tratar de que no se desbarate este pedazo de la tijera, ¿sí? Si nosotros no vamos a cambiar la tijera, no queremos desensamblar toda esta parte, todo este engranaje de acá, ya que se vuelve un poco engorroso volver a ensamblar esto, porque para eso sí nos toca volver a desensamblar todo el equipo y bueno, todo este módulo, para poder sacar esta parte plástica y poder organizar unos engranajes que están aquí, que son los que se encargan del movimiento de la tijera, para que la tijera se mueva y entonces se acomode el billete en el cash wash. Ya en este punto, ya aquí bajo presión, entonces aquí yo veo que aquí vemos que aquí hay unas pestañas, empujo,
se acomodan, y aquí hay una pestaña más grande que fue la que inicialmente hicimos presión de esta forma para poder sacar la pestaña de este orificio. Ahora vamos a hacer presión hacia adelante para tratar de meterla nuevamente en ese orificio. Ahora pongo los engranajes, los tornillos que me hacen falta. Y finalmente debo poner bueno, nos faltan dos cosas: las correas y la plancha. Esta plancha la voy a poner de esta forma. Debo levantar esto con cuidado, tratar aquí, esto es como un riel, debo aprovechar ese riel con unas muescas que hay acá, ¿sí? Y luego de eso aquí hay como una guía, y esta guía va en este punto. Dejo bajar y luego finalmente aquí hay otras muescas, y bajo presión hago que se inserte y ya queda la plancha puesta, ¿sí? Ahora bien, ya finalmente, ahora para colocar para colocar las bandas, empujo esta rueda hacia adelante y de esta forma pongo la banda en este punto. Listo. Ya en ese sentido, este es el ensamble y desensamble del módulo de motores, ¿sí? Vamos a responder algunas inquietudes que se generan con respecto a esto. Entonces, en la primera, donde hablamos de líquidos extraños dentro del módulo de arrastre. El módulo de arrastre es este, ¿sí? O el módulo de motores. Lo llamo así, o módulo de arrastre, porque finalmente este módulo es el que se encarga, aquí lo ubicamos, el que se encarga de jalar el billete. Entonces arrastra el billete, lo lleva a este punto, ¿sí? Aquí hay unos sensores, aquí en esta placa están los otros sensores. Si esos sensores no funcionan, si está sucio esta carcasa, vamos a tener problemas de aceptación. Por ejemplo, el billete llega aquí, y entonces aquí hay dos caminos: o lo guarda en el no floor o lo lleva al cash wash, ¿sí? Entonces, ahí se puede ver el cash wash, ¿sí? Donde básicamente está la tijera y está la plancha hace presión sobre el cazote del cash wash y guarda el billete. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le caen líquidos extraños, y hablo de extraños es cuando uno nota de que no sé, en la parte de los sensores está opaco, se ve no sé, goma, se ve algo por el estilo, goma, líquido, algo pegajoso, ¿sí? Y se ve en este punto, pues definitivamente ya es una cuestión de que le dejaron regar algún líquido, ¿sí? Cuando uno ve mugre, los billetes también traen mugre, ¿sí? Entonces eso hace que ese mugre se acumule en los motores, se acumule en la parte interna, pero eso es visible, ¿sí? Como lo vemos aquí hace un momento, ¿sí? De hecho, bueno, en esta, por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿sí? O en este nuevamente, ¿sí? Este tipo de mugre es visible, y más aún cuando es líquido extraño, ¿sí? Esa cuestión de líquido extraño, diferente a esta silicona, bueno, esta grasa roja, ¿sí? También en algunos casos los clientes hacen desensamble de los equipos y le ingresan un exceso de esta silicona, de esta grasa, y esa grasa se empieza a esparcir por diferentes partes del equipo donde no debería haber. Entonces, lo importante para verificar esta parte de los sensores tiene que estar limpia, transparente y limpia. Si no está transparente y limpia, nos toca hacer un desensamble, una limpieza y probablemente cambiar la pieza, ¿sí? Entonces, eso es lo importante con respecto a líquidos o elementos extraños.
y carcasas opacas. Las carcasas opacas, esto suele suceder ya con el desgaste, con el tiempo o dependiendo del equipo en qué punto, en qué, en, bueno, en dónde está instalado, ¿sí? Hay condiciones diferentes en Bogotá, por ejemplo, donde es un clima frío, a un clima como Barranquilla, donde es un clima donde el viento es arenoso, donde básicamente está expuesto a la salinidad del ambiente. Todo eso hace que las carcasas y la durabilidad de los equipos cambien, ¿sí? Se ha detectado equipos que sencillamente llegan acá y cuando yo hago el desensamble y cuando trato de sacar las pestañas de los ganchos, como les mostraba hace un momento en el video, se rompe la carcasa, se rompen estos ganchos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, cuando hablamos de carcasas opacas, lo mismo, lo importante es verificar el punto de los sensores, ¿sí? Ese es como el punto importante para ver. Reset mecánico del NB11. Entonces vamos a hacer un reset. Vamos a pausar un momento para traer aquí el cable para energizar el equipo y poder ver cómo es un reset del equipo NB11. Bueno, entonces estamos hablando sobre el reset mecánico de los equipos, como mencionaba hace un momento. Entonces, en el no float y con respecto al NB9, cuando yo conecto, sin necesidad de computador ni nada por el estilo, hay ciertos sonidos de los motores que para uno o sea, ya uno identifica si está bien o está mal, ¿sí? Aquí en este punto, primero inicializa el NB9 y luego el no float. Este es el sonido normal del equipo. Cuando hay un desensamble, ya sea el no float o el NB9, puede haber otro tipo de inicio porque se está sincronizando los mecanismos, ¿sí? Porque uno no tiene mucho, o sea, aquí hay una cuestión de engranajes y demás componentes y se deben sincronizar para quedar en un punto cero, ¿sí? Entonces a veces puede sonar un poco más, un poco menos, un poco más fuerte, pero se tiene que llegar a un sonido como este. Entonces, primero motores, luego baja el calor, bueno, ya lo hacemos otra vez, y luego el no float. Siempre se demora un poco más el no float. Entonces volvemos otra vez. Entonces cuando yo inserto acá motores, motor 1, motor de cashboard y luego los motores del no float. Listo. Ahora si yo pongo un módulo averiado, un módulo de motores, vamos a ver cómo reacciona. Vamos a poner este, no tiene la plancha, pero pues vamos a probarlo así como está. ¿Qué hace? Vamos a conectarlo. Como se darán cuenta, suena diferente, suena más atascado, suena averiado, ¿sí? Además de eso, suena como si internamente los motores, algo estuviera pasando con los engranajes, ¿sí? Más que una falla de tarjeta, como una falla de ensamble, ¿sí? De cualquier forma, ya con eso uno identifica, uno se da cuenta, no, efectivamente algo pasa mecánicamente con el módulo, debo enviarlo a soporte técnico, al departamento técnico para su revisión, ¿sí? Entonces es importante algo tan sencillo como el reset mecánico de los equipos. Con esto poder identificar hasta qué punto el equipo mecánicamente está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Vamos a volver a poner nuevamente pequeñas.
Entonces ya pasando a otro ítem, o sea, dejando de lado lo del sensor mecánico, también tenemos un punto donde hablamos de que cuando los billetes se atascan y son enviados al cash box, ¿sí? O simplemente se atascan, ¿sí? En ese punto hay que tener muy en cuenta varias cosas y volvemos otra vez a lo mismo, el módulo de motores. Cuando estamos hablando de atascos, significa que algo está pasando con el motor de transporte o con el motor de cash box, ¿sí? Ya entonces, como lo dije en el video al inicio del desensamble, hay que tener en cuenta tres aspectos: la tarjeta de motores, los motores o la parte mecánica, ya sea una cuestión de los engranajes o ya sea una cuestión de la tijera, el módulo de la tijera y los engranajes que están implicados en ese punto, ¿sí? Todo eso en resumen, o todo eso en conjunto, es este módulo, el módulo de los motores. Entonces aquí ya entra otra parte en la cual en campo es difícil, por no decir que no es viable, hacer una reparación de este módulo. Este módulo sí o sí hay que ser desensamblado, revisado por personal autorizado, personal idóneo, que básicamente pueda discriminar y decir si efectivamente es un cambio de los motores, o sea, los motores están averiados por desgaste, porque sencillamente ya cumplieron su vida útil, una cuestión de la tarjeta electrónica o una cuestión también de la tijera, algo haya pasado con el mecanismo de la tijera, ¿sí? Se haya desajustado, ¿sí? Por X o Y motivo. Entonces, esas razones son las que explican cuando un billete se atasca en este punto, ¿sí? Porque aquí cuando se atasca en este punto estamos hablando del NB9, pero cuando el billete se está atascando aquí en el módulo de reciclador ya estamos hablando del NB11, específicamente el no float. Entonces hay que empezar a diagnosticar qué tipo de atascos se están presentando, porque si el atasco o el bloqueo o básicamente el billete atorado se está generando es en el punto del no float, pues básicamente ya sería empezar a descartar teniendo otro no float. Entonces aquí ya empieza a jugar una parte importante y es tener un equipo de test. ¿Sí? Nosotros en el departamento técnico tenemos equipos de test que nos permiten identificar, hacer un prediagnóstico lo más rápido posible sobre qué es lo que está pasando, si la falla se está orientando hacia el módulo de motores, hacia el cash box, hacia el no float, ¿sí? Cuando los billetes son enviados todos al cash box, incluyendo los billetes que se configuraron para que se guarden en el no float, hay dos razones, una de software y una de hardware. La de software es que el equipo no tiene configurado para guardar los billetes en el no float, ¿sí? En fábrica, cuando envía los equipos, cuando envía el no float, lo envía en blanco, ¿sí? A través de software, a través de un programa especial, se configura el equipo para que básicamente guarde el billete que yo necesite, ¿sí? Hay que tener en cuenta el protocolo. Si el protocolo es MDB, es un programa específico que yo tengo que pues básicamente se puede usar y se configura, se le puede dar a los clientes para que configuren el no float con la denominación que necesiten, ¿sí? Si es el protocolo SSP, donde el protocolo SSP es el protocolo del fabricante, también está el programa de test que utiliza también el fabricante y que configura el no float para que guarde el billete que se necesite, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Uno, que puede ser un problema de software, que sencillamente el no float no está configurado. Eso pasa y lo he visto varias veces. El caso 2 es cuando aquí en este punto, y lo mencionaba en el desensamble, aquí en este punto hay una lente, ¿sí? Si recuerdan, había una lente que y mencionaba unos sensores, un emisor, un receptor, y cuando yo insertaba el billete, entonces esa lente le dice al equipo que ese billete se tiene que guardar en el no float. Si no está esa lente, el billete se va para el cash box. Entonces, otra razón es, la lente no está, después de que se haya hecho un desensamble y se ensambla el equipo y la lente ya no está, entonces los billetes todos se van a ir al cash box. 2, la lente está sucia. 3, daño en el sensor, y si es daño en el sensor es daño en la tarjeta.
En todos esos casos, entonces el billete se va a ir para el cash wash en el mejor de los casos, porque el billete se puede atascar en ese punto. ¿Por qué? Porque el billete, como mencioné antes, ingresa y el billete estaba configurado para que se guardara en el node float e intenta llevarlo hasta allá, pero como no está la señal de la lente, se devuelve el billete, se empieza a atascar y trata entonces de enviarle al cash wash. O sea, el equipo siempre va a buscar la manera de no quedar inhabilitado. Entonces la mejor forma que el equipo tiene para no quedar inhabilitado es tratar de lo posible de enviar el cash wash del billete. Entonces esas son las razones por las cuales los billetes se pueden atascar en el equipo o pueden ser enviados al cash wash.